Bueno, pues aquí tengo este microondas que a alguien se le ha estropeado y lo ha dejado ahí en la basura. Esto tiene más mierda que la leche, pero bueno. Vamos a ver lo que podemos aprovechar. Hay algunas piezas aquí interesantes aquí dentro. Vamos a sacarlas, que nos valdrán para hacer algún proyectito. Yo soy Koldo, os doy la bienvenida a vuestro taller un día más y os voy a enseñar a recuperar elementos de un microondas con toda seguridad. ¡Vamos con ello! Venga, pues lo primero, vamos a guardar el plato. Le pegaremos un buen fregado y oye, si se nos rompe que tenemos en casa también nos vale. Y este carrito, lo mismo. Son piezas que vienen a ser universales, nos puede servir como repuesto para otro microondas. Vamos a atacarle por detrás. Soltamos todos los tirafondos, tornillitos que tiene, así con paciencia. Aquí en el lateral tenemos unos tornillos con una boca un poco especial. Es una boca Thor que cualquiera no tenemos en casa. ¿Esto qué nos viene a decir? Que esto no está preparado para que lo desmonte cualquiera así a la ligera. Son equipos que usan alta tensión y podemos tener un disgusto. Yo los voy a soltar y os voy a explicar con detalle cómo tenemos que actuar para poder seguir salvando nuestra vida. Pues estas son las tripas de un microondas. Aquí tenemos la pieza más peligrosa, que es el capacitor. Esto, si tocamos ahí con los dos dedos, nos mete un sartenazo de 2000 y pico voltios. Estamos como para jugárnosla. Bueno, luego tenemos un transformador, que esto también tiene una salida de alta tensión. El magnetrón, que es el que crea las microondas. Luego tenemos diversos elementos electrónicos. Bueno, vamos poquito a poco, vamos viendo. Bueno, ya os digo que este microondas yo me lo he encontrado en la calle, alguien que lo ha tirado, así que no sé cuánto tiempo hace que ha estado enchufado. Lo primero que tenemos que hacer es comprobar que el capacitor no tiene carga. Para evitar un accidente, lo mejor que podemos hacer es provocar un cortocircuito, que lo haríamos así, tocando los dos polos y haciendo contacto con los destornilladores. No ha saltado chispa, se ve que esto estaba descargado, pero ojo, mucho cuidado con esto, que nos mete un sartenazo, ya os he dicho, 2000 y pico voltios, pero así en vena. Ya podemos andar con tranquilidad. Esto, no obstante, lo voy a desmontar con mucho cuidadito, pero vamos, ya tendríamos circuito sin electricidad. Y una cosa importante que no os he dicho, porque como siempre, creo que es obvio, esto desconectado, Aquí tenemos estos 4 tornillitos, se los quitamos también y así con esto sacaremos el transformador. Bueno, pues ya tenemos el transformador fuera. Tenemos el transformador de microondas con el bobinado primario, el secundario, enterito, las conexiones. Bueno, esto nos sirve para hacer algunos experimentos que ya vamos a ver en el canal. Sirve para hacer algún tipo de soldadura de puntos, de arco, sirve incluso para hacer un cargador para baterías, pero bueno, esto no es un juguete, Esto hay que tener mucho cuidado con lo que se hace. Yo voy a correr el riesgo para enseñároslo y mostrároslo, pero peligra la vida del artista, No es un juguete, lo dicho. Este cable también me va a venir muy bien. Una vez es para probar algún invento o incluso algún aparatillo también se le puede cambiar. Nos puede hacer falta un cable de enchufe, así que esto lo vamos a recuperar y nos lo quedamos. Por aquí tenemos un par de piezas interesantes también. Vamos a ver poquito a poco. Ya veis que esta maraña de cables, también el que sea aficionado a la electrónica, pues también los podrá recuperar. Pero bueno, yo lo que no veo con los ojos no lo controlo mucho, así que adiós. Aquí tenemos un ventilador. Es un ventilador, a ver si nos pone... no pone ni las características. Me imagino que será 220, habría que mirarlo. Esta placa electrónica yo en principio no la voy a aprovechar. Pero bueno, ya os digo, si alguno controla de electrónica, aquí tenéis un montón de piecitas, mirad, portafusibles, esto podría valerme, pero bueno, nada, a reciclar. Y este ya veis, es un pequeño ventilador, nos puede servir para algún experimento,
para ventilar, bajar la temperatura. Bueno, otra cosita más. Vamos con el magnetrón. Este es otro elemento que tiene su peligro, ¿eh? Y ahora os explico. No es que sea una cosa así gravísima, pero bueno, con un poquito de cuidado podemos salvarnos la salud. Pues ya tenemos aquí el magnetrón. ¿Qué me interesa de aquí? ¿Veis ahí dentro? Tiene dos imanes que para el taller nos pueden servir para muchas utilidades. ¿Qué tiene esto de peligroso? Este anillo que veis aquí. Esta pieza es de un material especial para aguantar muchísima temperatura. Si se parte puede soltar un polvillo, que esto se nos mete por los pulmones y nos puede dejar jodidos, ¿eh? Así que vamos a desmontarlo con mucho cuidadito. Tiene aquí unas pestañas, cuestan un poco, pero bueno, en cuanto soltemos una, vamos a ver cómo va saliendo, a ver si no se me rompen los imanes. Vamos a ver. Aquí tenemos unas piezas muy interesantes también, que son estos finales de carrera. Estas piezas, bueno, nos pueden valer para un proyectito, pero también lo podemos guardar para reparar otro microondas, porque esto es lo que actúa con la puerta, con los mandos de estos que son analógicos. Esto se estropea muchísimo. Así que, bueno, podemos guardar, ya os digo, para hacer algún proyectito o para reparar otro microondas. Bueno, y aquí nos quedaría un temporizador. Este no es digital, no sé la utilidad que se le podría dar. Quitaríamos el mando, quitaríamos aquí este par de tornillitos y nos quedamos con el temporizador. Pero yo en mi caso, ya os digo que no se me ocurre, en principio nada. Así que bueno, ahí lo dejo. Aquí tenemos otro elemento que nos puede interesar también, que es el motor. En este caso hay que desmontar toda esta carcasa, pero bueno, vamos con paciencia. Bueno, ya lo veis, aquí tenemos el motorcito. Este motor es un motor que gira muy lentamente, pero tiene muchísima fuerza. Este también nos puede servir para hacer algún proyectito, incluso puede servir para generar electricidad, ¿eh? Ya os voy a hacer un vídeo para que veáis cómo con este motor, con una manivela, podemos hacer una linterna de mano. Mira, va a ser un proyecto de futuro. Y aquí lo tenéis. Motorcito, 220, 240 voltios, 50-60 hercios, 4 vatios, 5 o 6 revoluciones por minuto. Bueno, y ya nos queda lo que es el propio cuerpo del microondas, el armazón. Esto algunas personas, bueno, lo pueden usar, personas que hacen incubadoras con esto. Mira, esta piecita la voy a guardar, que es el soporte del motor. Otros lo utilizan para curar piezas impresas en 3D, con rayos UV. En fin, se os puede ocurrir algo. Yo, en este caso, no lo voy a usar, va a ir a reciclar. Bueno, así es como ha quedado el invento. Todo esto va a ir derecho al punto limpio, a reciclar, y esto es lo que me quedo. Transformador, el motor, los dos imanes, los finales de carrera, la bombillita con su casquillo, el ventilador y el cable. Pronto veremos algún vídeo con algún proyectito hecho con estas piezas. Pues nada, aquí lo vamos a dejar. Ya sabéis, como siempre os digo, sed felices, que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Agur!